Buenas noches amigos, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Andrés Felipe. Hoy les vengo a hablar sobre lo que es en el tema de toxicología y gestión ambiental, un tema muy importante que a todos nos concierne y que son los efectos de la explotación en recursos naturales en la salud pública y la salud ambiental en Colombia. Vamos a hablar un poco sobre este tema y yo les voy explicando un poco más sobre qué tipos de recursos naturales son los que más se explotan en Colombia y qué tipos y efectos son los que le producen al medio ambiente y nuestra salud pública o la salud en general, que es la población. Continuemos. Existe, para antes de empezar, debemos definir los conceptos claros, que, por ejemplo, qué es la salud pública y qué es la salud ambiental. La salud pública se refiere como al conjunto de políticas que garantizan eh, la salud de la población o de un organismo, ya sea individual o colectiva, que es decir, concierne todos los efectos que llevan a perjudicar la salud en el hombre. También se encuentra la salud ambiental, que se refiere al concepto como tal a la interacción que hay entre el hombre y los factores físicos, químicos, biológicos y sociales que hay o que existen en el medio ambiente, es decir, qué tan favorable o qué tan saludable es vivir en cierto entorno en el medio ambiente. Una vez teniendo claro estos conceptos, podremos seguir a describir los tipos de explotación de recursos naturales que existen en Colombia y que son los que hoy en día se clasifican como los más explotados. Los principales recursos naturales de explotación en Colombia en cuanto al recurso minero energético se encuentran el oro, que exporta alrededor de 47,6 toneladas, el níquel, que alrededor de 79,57, el hierro, esmeraldas y el petróleo. El gas y el carbón se clasifica a Colombia como entre uno de los cuartos países en cuanto a explotación de carbón y explotación de este recurso. Como podemos observar en el siguiente mapa, el mapa nos muestra la presencia en el territorio nacional en cuanto a minería ilegal. Actualmente, en el 2017, ha venido incrementando esta cobertura en cuanto a esta práctica, generalmente para el 2019 con un incremento del 7,35% y para este 2021 con una relación del 14 al 15%. Es decir, en los últimos años esta actividad se ha vuelto mucho más frecuente aquí en este país. Como se puede observar en el mapa, las de color amarillo indican las de explotación aurífera que corresponde al oro y algunos otros hierros. La de morado se requiere en cuanto a carbón y el 98 en cuanto a arrastre material, en cuanto a material de arrastre. Cabe notar que este tipo de explotación es una de las que más perjudica y daña el medio ambiente y también la salud ambiental. La explotación aurífera, como he hablado anteriormente, esta explotación conlleva a grandes riesgos ambientales y en cuanto a la salud de las personas, como pueden ser en cuanto a la salud ambiental, la acumulación de mercurio en la fauna y flora acuática. ¿Qué quiere decir? Este tipo de efectos en la salud ambiental podría corresponder también en cuanto a efectos en la salud pública, como son las enfermedades graves cerebrales y también las malformaciones o enfermedades de los embriones. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo puede ser el ejemplo del mercurio? El mercurio se usa en grandes cantidades para extraer lo que es el oro y otros tipos de metales y este pasa a proliferarse o pasa a contaminar las fuentes hídricas y es consumido al mismo tiempo por los tipos de pescados, de peces que existen y que pasan a ser alimento a diferentes poblaciones en Colombia. Este tipo de se vuelve un tipo de cadena y puede presentar en el hombre altos riesgos de malformaciones y enfermedades de embriones, al igual que de un tipo de cáncer cerebral. Puede también otro tipo de efecto en la zona ambiental, la pérdida y contaminación de aguas superficiales y subterráneas con metales pesados. Como estaba hablando anteriormente, este tipo de explotación minera aurífera tiende a contaminar en grandes cantidades lo que son las fuentes hídricas y superficiales. Formación de aerosoles tóxicos que tienden también a contaminar lo que es a dar la contaminación en el aire. Y también no podríamos ver lo que son la precipitación de elementos tóxicos suspendidos en las emisiones atmosféricas, la pérdida total de la fertilidad del suelo, al igual que su erosión, debido a la alta probabilidad
de túneles o excavaciones que se realizan para extraer este tipo de material, erosión y pérdida total de la cobertura vegetal y extinción y progresimiento de la diversidad. Otro tipo de enfermedades que se podrían presentar a nivel de salud pública son las afectaciones al aparato locomotor, al sistema nervioso y respiratorio. Es importante tener en cuenta este tipo de enfermedades que pueden llegar a producir en el hombre. Esta práctica de explotación de este recurso natural como es la aurífera es una de las que más llegan a impactar el medio ambiente. En cuanto a recursos forestales, hablamos de la explotación en cuanto a explotación maderable. Como ahí está especificando, el 50% de esta madera que se exporta o que se extrae del medio ambiente es ilegal, extraída principalmente en las zonas de Putumayo, Caquetá y el Amazonas. Alrededor del 2017 se pudo hacer un estudio en que la extracción de este tipo de recurso natural pudo alcanzar alrededor de 359.223 metros cúbicos en área talada y explotada para ser exportada o revendida ilegalmente en Colombia. Cabe denotar que este tipo de efectos tienden a ser de manera global, ya que contribuyen a calentamiento global y a la pérdida de niveles de oxígeno en todo el mundo. Efectos en la salud ambiental por este tipo de explotación se refiere a la erosión y pérdida de fertilidad del suelo, desestabilización de los niveles freáticos, aguas subterráneas, es decir, inundaciones o sequías, reducción de la biodiversidad, contribución a desequilibrios climáticos, pérdida total de la fertilidad del suelo, aumento del calentamiento global y disminución de la atmósfera local. Como estaba diciendo anteriormente, este tipo de explotación conlleva a grandes efectos sobre el medio ambiente, principalmente afectando la salud ambiental de nuestro entorno. eh, Contribuyendo a que sea menos saludable para coexistir con diferentes seres vivientes, como es por ejemplo la fauna o la flora que destruyen sus ecosistemas para que otros tipos de especies puedan coexistir, y de igual manera tiende a afectar en cuanto a la salud pública del hombre, como son la exposición a mayores concentraciones de CO2 y material particulado, afectaciones al sistema respiratorio, aumento en los niveles de incidencia de ciertas enfermedades o introducción de nuevas enfermedades y mayor riesgo ante desastres naturales. En cuanto a los recursos agropecuarios, cabe decir que en cuanto a la explotación agrícola, Colombia está entre uno de los primeros países con altas extensiones de tierra en cuanto a cultivos, e igualmente entre uno de los primeros que más usa, tanto el que más usa herbicidas en todo el mundo. Ahí podemos denotar que en cuanto a explotación agrícola, en mayor medida, tenemos el café, que desde 1920 se ha venido utilizando este cultivo con mayor medida para la sostenibilidad de los campesinos que se utilizan mayoritariamente en toda esta región. Podemos ver un mapa en donde se pueden observar los tipos de cultivos donde más se presentan en diferentes tipos de región. Este tipo de, este tipo de explotación conlleva al gran uso de herbicidas, fertilizantes e insecticidas que tienden a afectar el medio ambiente. ¿De qué manera? El uso de herbicidas y pesticidas tienden a llegar incluso a afectar gran parte del ecosistema, así mismo como alcanza a llegar a ser consumido de todo este tipo de químicos por el hombre, ya que gran parte de todos estos alimentos es consumido por nuestra población. De igual forma, tienden a usar en gran medida muchos fertilizantes y a usar la agroecología extensiva, que tiende a tumbar gran parte de tipos de montañas y bosques para utilizar este tipo de práctica. Igualmente, cabe notar que el uso de erosión en el suelo, el uso de fertilidad del suelo ha venido en decaída en los últimos años por este tipo de prácticas que tienden a ser demasiado extensivas. Pues a continuación vamos a hablar un poco sobre los efectos en la salud ambiental, como puede ser la erosión, compactación y pérdida de fertilidad del suelo, aumento de la escorrentía, alteración del ciclo hidrológico, eutrofización de los cuerpos de agua, disminución del recurso hídrico, pérdida de grandes hectáreas de cobertura vegetal y árboles, destrucción de hábitats,
dispersión y volatilización de contaminantes. Como podemos observar en las imágenes, hay gran cobertura vegetal debido a la gran extensión de cultivos. Normalmente en este país las personas suelen usar las prácticas como quema de bosques, tala de bosques, la quema de la cobertura vegetal para proceder a hacer los sembríos para la explotación agrícola. Igualmente la erosión del suelo, el uso tan desmedido de este tipo de práctica tiende a erosionar el suelo hasta dejarlo completamente inservible para realizar nuevo tipo de prácticas y sembríos en ese tipo de regiones. Eh, por último, vamos a hablar un poco sobre la explotación pecuaria, que tiene que ver con la explotación en cuanto a animales en nuestra región. En cuanto a la parte bovina, se encuentra la población bovina en el país, es alrededor de 28.945.262 animales y es la práctica en cuanto a ganadería extensiva que más se realiza en este país. Colombia a nivel mundial es uno de los países que más exporta carne y que más produce y que más tiene este tipo de prácticas en el mundo. El uso tan desmedido de esta práctica lleva a aumentar los niveles de metano y a aumentar lo que es el calentamiento global. De igual forma, la ganadería extensiva también conlleva al derribamiento de montañas y bosques para el uso de potreros o pastos y de esta manera tener mayor cantidad de este recurso natural. En cuanto a porcinos, la avicultura, los bífalos, los caprinos, los ovinos y los equinos se usan en menor medida, pero de igual forma se tienden a usar de manera extensiva y sin ningún tipo de medida para el cuidado del medio ambiente. Tenemos un pequeño mapa en donde nos demuestra la población de ovinos por región en este país. Antioquia como uno de los más elevados en el uso de esta práctica, le continúa Casanare y Córdoba. Estos tipos de regiones tienden a usar este tipo de práctica en mayor medida y por ende a verse mayor afectada eh, en cuanto a niveles de metano en el aire. Efectos en la salud ambiental: compactación, erosión y pérdida de fertilidad del suelo, aumento de la escorrentía y alteración del ciclo hidrológico, acumulación de grandes cantidades de metano en la atmósfera, el agua y el suelo, disminución del recurso hídrico, eutrofización de cuerpos de agua, fragmentación de ecosistemas, deforestación y pérdida de bosques. La ganadería extensiva, un dato muy importante, representa casi el 60% de la deforestación en el país, según la investigadora Elena García de Fede Desarrollo. Es importante tener en cuenta este dato, ya que este tipo de práctica conlleva a deforestar y a tomar en gran medida los bosques y montañas que contenemos en el país por simplemente aumentar el número de pastos y tener mayor capacidad para tener este tipo de recursos. Hablamos también sobre los recursos marítimos. En cuanto a la explotación pesquera, cabe resaltar que Colombia se caracteriza mucho en el mundo por su exportación en cuanto a este tipo de explotación, ya que se caracteriza en el mundo por sus tipos de diversidades en cuanto a pesca en el mar. Este tipo de explotación puede llevar también a serios daños en el ecosistema, en los corales que existen hoy en día alrededor de este país y de igual forma afectar lo que es la población en cuanto a las diferentes especies que habitan en el mar y que son mayormente exportadas en el mundo. En cuanto a la explotación pesquera, tenemos efectos en la salud ambiental, como es la población de peces como el bacalao, atún y pez espada han disminuido en un 90%, cambios en el equilibrio de los océanos, eliminación de arrecifes y plancton que ayudan a mantener la estabilidad y la regulación de contaminantes en el mar, con la contaminación hídrica, la degradación de la biodiversidad y el desequilibrio ecológico. En cuanto a efectos en la salud pública ya no son tan notorios, ya que pues no existe algún tipo de efecto en cuanto a nuestro organismo, pero sí en cuanto a la salud ambiental y nuestro entorno, sí tiende a verse afectados mayormente. En cuanto al recurso de la fauna silvestre, en cuanto a mamíferos, aves de rapiña, peces ornamentales, mariposas, iguanas, boa, anfibios, especialmente los animales en cuanto a vía de extinción.
Es importante que tengamos en cuenta todo este tipo en cuanto a nuestra fauna silvestre, ya que hoy en día se ha ido incrementando lo que son los animales en riesgo y en vía de extinción, a pesar de Colombia ser un país tan diverso y eh, tan biodiverso, tiende se ha ido disminuyendo, se ha ido disminuyendo los últimos años debido a la gran explotación, en los grandes daños en cuanto a los hábitats y ecosistemas que tienden a desequilibrar en gran medida el planeta y por ende nuestro entorno que se refiere a la salud ambiental. Como podemos denotar, tenemos una ranita venenosa que se ha ido extinguido en los últimos años aquí en nuestro país y que tiene, y así pasa con innumerables especies. Efectos en la salud ambiental, desequilibrios en los ecosistemas naturales, deterioro de ecosistemas, extinción de ejemplares, maltrato y crueldad animal, degradación de la biodiversidad y el desequilibrio ecológico. Cabe resaltar que esta rana venenosa recientemente se presentó el reporte de la extracción no autorizada de la rana venenosa en cercanía de la Reserva Natural de las Aves del Pajuán, área protegida ubicada cerca del occidente de la Cordillera Occidental, en el pie de monte de Nariñense y que pertenece al municipio de Barbacoas, Nariño, una zona rica en especies epidémicas que están siendo foco de los inescrupulosos traficantes de fauna silvestre. El caso particular de extracción de anfibios perteneciente a la familia Dendrobaumtatilde es motivada no solo por la vistosidad de unas especies, sino también por las propiedades medicinales de las sustancias que en su piel contrae. En el caso de la ranita, que podemos observar en la imagen, que incluso la han llevado ya casi al borde de la extinción debido a este tipo de prácticas, en el cual bloquea la transmisión neuromuscular, por lo cual ha sido investigada por la fabricación de medicamentos y se avanza en el conocimiento sobre su aplicación en el tratamiento del Alzheimer. Obviamente, para a veces suplir las necesidades en cuanto a salud pública, se tiende a afectar lo que es la salud ambiental, y así es como nosotros podemos llegar a relacionar estos tipos de conceptos. Eh, Cabe para dar por último la conclusión, Colombia es un país muy rico en cuanto a diversidad, en cuanto a tipos de suelos para dar vida a grandes extensiones de cultivos que tienden a ser gran prioridad en la economía colombiana. De igual forma, se tiende a hacer un llamado sobre la explotación de recursos auríferos o mineros que tienden a ser los más afectados, a afectar más la salud ambiental, el medio ambiente y la salud pública. El uso desmedido de este tipo de prácticas lleva a impactar muchísimo lo que son nuestros ecosistemas y el daño ambiental es casi irreparable y puede llevar a generar muchísimos conflictos en cuanto a nuestras interacciones con el medio ambiente. Muchísimas gracias.